Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Martes 6 de febrero. Ahora gozan en el cielo las almas de los santos, que siguieron en la tierra las huellas de Cristo, y porque lo amaron hasta derramar su sangre por él, con Cristo se gozan eternamente. Oremos. Dios nuestro, fortaleza de los santos, que por medio de la cruz te dignaste llamar a la gloria a los santos mártires, Pablo, Miki y compañeros, concédenos, por su intercesión, que mantengamos firmemente hasta la muerte la fe que profesamos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. El día de la dedicación del templo, Salomón, de pie, ante el altar del Señor, y en presencia de toda la asamblea de Israel, levantó los brazos al cielo, y dijo esta oración: Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni aquí abajo en la tierra. Tú eres fiel a la alianza que hiciste con tus siervos, y les muestras tu misericordia, cuando cumplen de todo corazón tu voluntad. Si ni el cielo infinito te puede contener, ¿cómo va a ser posible, Señor, que vivas en medio de los hombres y habites en esta casa que yo te he construido? Pero ciertamente atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, Señor, Dios mío, y oirás el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que noche y día estén abiertos tus ojos sobre este templo, sobre este lugar, del cual has dicho, yo estaré ahí. Escucha la oración que tu siervo te dirige en este sitio. Oye pues, Señor, la súplica de este siervo tuyo y de tu pueblo, Israel. Cuando oren en este lugar, escúchalos desde el cielo. En donde tienes tu morada, escúchanos y perdónanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 83. Qué agradable, Señor, es tu morada. Qué agradable, Señor, es tu morada. Anhelando los atrios del Señor, se consume mi alma. Todo mi ser de gozo se estremece, y el Dios vivo es la causa. Qué agradable, Señor, es tu morada. Hasta el gorrión encuentra casa, y la golondrina un lugar para su nido. Cerca de tus altares, Señor de los ejércitos, Dios mío. Qué agradable, Señor, es tu morada. Dichosos los que viven en tu casa. Te alabarán para siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, pues caminarán cada vez con más vigor. Qué agradable, Señor, es tu morada, pues un día en tus atrios vale más que 1000 fuera de ellos. Y yo prefiero el umbral de la casa de mi Dios al lujoso palacio del perverso. Qué agradable, Señor, es tu morada. Aleluya, aleluya. Inclina, Dios mío, mi corazón a tus preceptos, y dame la gracia de cumplir tu voluntad. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían,
con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos, en general, no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas, por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después añadió: «De veras, son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre, morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ¿ya no puede hacer nada por su padre o por su madre? Así anulan la palabra de Dios con esta tradición que se han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús». Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos pide un culto verdadero en el templo que es el mismo Jesucristo. Amén. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, continuando nuestra reflexión precisamente en esta semana, ya la semana quinta del tiempo ordinario. Ayer celebrábamos a los mártires, ciertamente Santa Águeda, virgen y mártir. Hoy celebramos a San Pablo Miki y compañeros. Estos mártires que dieron su vida realmente para no perder la fe, es decir, como prueba de su fe. Cuando un mártir está dispuesto a dar su vida, como todos deberíamos hacerlo, para no dejar el camino de Dios, entonces tiene pues esta gloria de asimilarse a Jesucristo, que es el primer mártir, el que dio testimonio en el Monte Calvario. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, se trata precisamente de dar ese culto que Dios quiere. Jesús está ya en polémicas de la palabra polemos, que quiere decir guerra, que no es que Jesús guerreaba con armas, pero había este conflicto sobre dónde y cómo verdaderamente se da el culto a Dios. Hoy notamos cómo la oración de Salomón en la consagración del templo es muy hermosa. Ese templo no era tan grande como el de Herodes, pero bueno, Salomón hizo el templo, estaba contento y él sabe que todo el universo no puede contener a Dios. ¿Cómo es posible que estés tú en este templo?
Bien, lo que pide Salomón, sabiendo que Dios siempre está más allá de un lugar físico, es que sus ojos y su corazón pues siempre estén sobre ese templo. Oye pues la súplica de tu siervo, y cuando oren aquí sean escuchados. ¡Qué bien! Con el tiempo sabemos que ese templo perdió, no diríamos su santidad totalmente, pero se convirtió en un mercado. Era como casa de cambio, como estas iglesias empresa que lo que menos tienen es Jesucristo, sino predicadores de vanidad, de prosperidad. Por eso Jesús hoy habla precisamente del culto que agrada a Dios, porque le dicen, ¿por qué no siguen tus discípulos los mandatos de comer lavándose ante las manos? Y dice Jesús, ustedes me honran en sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden. Es decir, nosotros también, porque esto está aplicable hoy, podemos dar un culto a Dios en un templo hermoso, ¿verdad? Y los templos son la presencia de Dios por el Santísimo que está en el sagrario, pero también por la comunidad que se reúne, pero es un culto que realmente pues no llega, porque hay excusas. Estos daban una limosna, después la retiraban. Era una farsa religiosa. Dios pide un culto de corazón. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, nosotros, los templos católicos, recordemos que ahí está el Santísimo Sacramento. Ya no es aquella Shekinah, aquella nube de la presencia que estaba en el templo de Jerusalén, que fue destruido, ustedes saben, ¿no? Se robaron el arca, en fin. Siempre pues se respetaba el templo, pero tenemos conciencia de que tenemos al Santísimo Sacramento en el sagrario y que esto es fundamental, presencia clara. Y en segundo lugar, ¿qué culto damos a Dios? Quizá un culto de muchos detalles, de muchas cosas que no están mal, pero hay que agregarle la sinceridad, la honestidad y la caridad. ¿Hacemos un culto como a Dios le agrada? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos pide un culto verdadero, un culto donde honremos la vida humana, los padres, por ejemplo, ¿no? Y le decimos, oh Cristo, un día purificaste ese templo de Jerusalén porque encontraste que tantas cosas se hacían ahí, lejos de la voluntad de Dios. Purifica también todo templo, no el edificio material, sino el templo mismo que es tu iglesia. Que el culto que te demos todos sea un culto de tu agrado, porque cumplamos no simplemente un principio legal, sino que cumplamos ante todo la voluntad, que es amar como nosotros mismos. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 83 dice, qué agradable, Señor, son tus moradas. Qué agradable, Señor, son tus moradas. Es un salmo de estos salmos que alaban al templo. Vamos al templo, anhelando tus atrios, Señor, se consume mi alma. Recuérdense que no había un templo en cada lugar, solo en Jerusalén estaba el templo, ¿no? Habían hecho uno los samaritanos, pero no. Es el templo único. Entonces dice, hasta el gorrión ha encontrado una casa. Imaginemos que había golondrinas, gorriones en el templo. Siempre difícil esa limpieza, pero bueno, más vale un día en tus atrios que 1000 en mi casa. Pensemos si nosotros realmente honramos no solamente el templo parroquial, los oratorios católicos, que a veces son denigrados por tantas formas, pero el templo de Dios que es la iglesia, ¿lo honramos realmente como Dios quiere? Pensemos en ese templo de Jerusalén, tenemos estampas, tenemos fotos ahí en el Google, en la Biblia, y digamos una vez más, qué agradable, Señor, es tu morada. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos, hermanos, pues tomar 2 propósitos. Recordar que tenemos templos. Ustedes saben que el evangelismo es algo rarísimo, es un error fatal. El protestantismo se fue contra los templos. El templo es espiritual porque Dios es espíritu y jalan un montón de citas, pero tienen templos también. Lo que les falta a esos templos es la presencia real. Tendrán hermosas sillas, unos parecen cines con pantallas. Es una farsa.
Si no está el Santísimo, no hay templo. Honrar el templo por la presencia que está ahí, el Santísimo Sacramento. Y naturalmente el culto que le demos a Dios no sea externo, no sea este cumplir y mentir, cumplimiento. Decimos voy a hacer esto, pero en el fondo nos libramos de la voluntad de Dios. Que esto sea posible por intercesión de estos santos mártires, Pablo Miki y compañeros que dieron su sangre por Cristo, prefirieron perder la vida que perder la certeza de la fe. Que ellos rueguen por nosotros en este año del Congreso Eucarístico Nacional. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.